Nuestra historia comienza a mediados de la década de 1800, un período de gran expansión industrial e innovación en los Estados Unidos. Nacido en 1839, John D. Rockefeller era un hombre que cambiaría el curso de los negocios estadounidenses. Rockefeller, un bautista devoto, tenía una ética de trabajo inquebrantable y una mente para los números. Su principal empresa fue la formación de Standard Oil Company, y se convertiría en uno de los negocios más importantes en la historia de los Estados Unidos. Rockefeller reconoció la demanda acelerada de un iluminante que fuera más limpio, más eficiente y más asequible que el aceite de ballena. Su oportunidad llegó con el uso cada vez mayor del queroseno para la iluminación. Incluso antes de cumplir 25 años, Rockefeller se aventuró en el negocio de refinación de petróleo. A principios de la década de 1860, había creado un negocio importante, pero fue la guerra civil estadounidense la que realmente cambió su suerte. Ambos bandos del conflicto necesitaron grandes cantidades de queroseno para iluminar sus ejércitos. El precio del petróleo crudo se disparó, al igual que la riqueza de Rockefeller, pero no fue solo la guerra lo que impulsó su negocio. Era inteligente y comprendía la necesidad de controlar tantos aspectos de la industria petrolera como fuera posible. Consiguió acuerdos de transporte favorables, compró o expulsó a sus competidores y formó asociaciones estratégicas. En 1870, estableció el Standard Oil Trust, una estructura que sería emulada por muchas otras empresas de otras industrias. Esto le permitió controlar múltiples empresas manteniendo la ilusión de competencia. Al hacer esto, eliminó efectivamente cualquier competencia y se aseguró una enorme fortuna. A lo largo de las décadas de 1870 y 1880, Standard Oil extendió su alcance, adquiriendo refinerías y empresas en todo el país. A finales del siglo XIX, la empresa controlaba más del 90% de la producción y distribución de petróleo de Estados Unidos. Este tipo de vasto control de un recurso muy necesario es lo que llevó al término monopolio. La palabra proviene de las palabras griegas monos, que significa solo, y polein, que significa vender. Al controlar más del 90% del mercado, Rockefeller esencialmente vendía petróleo solo. Lo fascinante es que Rockefeller no solo monopolizó su industria, también lo cambió fundamentalmente. Introdujo medidas innovadoras que redujeron significativamente los gastos y aceleraron la producción, creando una máquina de negocios increíblemente eficiente. Algunos de sus detractores lo acusaron de prácticas desleales, de utilizar su floreciente monopolio para fijar precios, expulsar a los competidores del negocio y explotar a sus trabajadores. Sin embargo, sus partidarios razonaron que la reducción de costos resultante beneficiaba a los consumidores, y que las presiones sobre las empresas más pequeñas eran solo parte de una competencia saludable. Finalmente, la protesta contra el monopolio de Standard Oil se volvió demasiado grande y, en 1911, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que efectivamente era un monopolio y ordenó su ruptura. El Standard Oil Trust se disolvió, y sus activos se dividieron en 34 empresas diferentes, muchas de las cuales son corporaciones petroleras reconocibles en la actualidad. A pesar de la ruptura, las propiedades de Rockefeller se acumularon sustancialmente, y siguió siendo el hombre más rico del mundo hasta su muerte en 1937 a la edad de 97 años. Después de Standard Oil, convirtió su considerable perspicacia empresarial y riqueza en filantropía, dejando un legado duradero en campos tan diversos como la investigación médica, la educación y la salud pública. Se pueden extraer muchas lecciones de la historia de Rockefeller, pero quizás ninguna más importante que el poder de la flexibilidad frente al cambio. Cuando las circunstancias cambiaron, con la llegada de la electricidad y el surgimiento de competidores potenciales como las empresas de servicios eléctricos, Rockefeller tardó en adaptarse. El imperio que había construido comenzó a desmoronarse cuando ya no era lo suficientemente ágil como para transformarlo. A pesar de las controversias de sus métodos, hay pocos individuos que hayan tenido un impacto más duradero en la economía estadounidense que John D. Rockefeller. Su vida sirve como un potente recordatorio de cómo se crean los titanes industriales, y del tenue equilibrio entre el capitalismo desenfrenado y la regulación del monopolio del mercado.